Todo el mundo cree saber por qué se hundió el Titanic, que chocó contra un iceberg, y que, desde ese instante, la tragedia era inevitable. Pero esa versión deja fuera una cadena de decisiones documentadas que empezaron incluso antes de que el barco abandonara el puerto, como el hecho de que los vigías buscaban icebergs sin prismáticos, porque la llave del armario donde estaban guardados nunca llegó al barco, o que un buque capaz de rescatar a la mayoría de los pasajeros estuvo lo bastante cerca como para ver las bengalas, y aún así, nunca acudió. La historia del Titanic no está llena de conspiraciones, está llena de hechos que casi nunca se cuentan. Hoy veremos 20 mitos sobre el Titanic que los libros de historia rara vez explican. Y cuando termines este video, probablemente no vuelvas a ver aquella noche del 14 de abril de 1912 de la misma manera. Número 1. La palabra que nunca pronunció ningún documento oficial y que definió 100 años de mitología. Ningún folleto, ningún anuncio, ningún comunicado oficial del White Star Line calificó al Titanic de insumergible. La palabra no figura en ningún material de la compañía emitido entre la quilla del barco en 1909 y el zarpe en 1912. Tampoco en los registros de Lloyd's de Londres, ni en los documentos de la Harland and Wolff, el astillero de Belfast, que tardó 3 años en construirlo con 3.000 obreros y $6,5 millones de la época. La palabra apareció por primera vez en la revista técnica Shipbuilder, en su volumen cuarto de 1911, en un artículo dedicado a los nuevos transatlánticos de White Star. La frase exacta era "practically unsinkable", prácticamente insumergible. Se refería a los mamparos estancos y a los sistemas de compartimentación. Era una descripción de ingeniería, no una garantía comercial. La tirada de la revista era de especialistas navales, no de pasajeros, ni de agencias de viaje. Lo que ocurrió a continuación es un mecanismo de amplificación que el siglo XX volvió a reproducir en otros contextos. El Daily Mail y el New York Times tomaron la descripción técnica, eliminaron el adverbio practically, transformaron el inciso en titular y lo asociaron directamente con la compañía. La acumulación de repeticiones en meses convirtió una cita descontextualizada en un hecho asumido. Para cuando el barco zarpó, el mito estaba instalado. El White Star Line nunca lo desmintió porque, aunque impreciso, era publicidad gratuita favorable. El capitán Edward John Smith, con 38 años en el Atlántico, había declarado en una entrevista anterior que cualquier barco podía hundirse en las condiciones correctas. Era un hombre que no creía en la infalibilidad de los cascos. Sus ingenieros tampoco. El sistema de mamparos del Titanic era sólido para los estándares de 1912. También tenía un límite de 4 compartimentos inundados que todo el mundo conocía. Desde 1912, la versión que el público repite es la que fabricaron los que no tenían ningún interés en que la catástrofe pareciera evitable. Número 2. La maniobra de esquivar que transformó un accidente sobrevivible en una catástrofe y que nadie del sector náutico quiso estudiar. 1.517 personas murieron esa noche. El dato se repite tanto que ha perdido densidad. Lo que se repite mucho menos es esto: con una decisión diferente en los 37 segundos posteriores al avistamiento, el Titanic probablemente no se habría hundido. El primer oficial, William Murdoch, recibió la alerta de Fleet a las 23:39 y ejecutó 2 órdenes casi simultáneas: parar máquinas y girar el timón. En la Convención Náutica de 1912, una orden de todo a babor giraba el timón en la dirección opuesta a la que lo haría hoy. La proa viró a estribor, es decir, hacia la derecha. El objetivo era esquivar el iceberg por el lado derecho. Murdoch tenía 37 segundos y 46.000 toneladas de barco que aún viajaban a 20 nudos. El barco no podía detenerse. Un transatlántico de ese desplazamiento necesita casi 1 kilómetro para reducir velocidad de forma significativa. Lo que sí hizo fue comenzar a girar, y ese giro determinó el tipo de daño. Ingenieros navales que reconstruyeron el impacto con simulaciones de elementos finitos calcularon, en estudios publicados entre 1995 y 2012, que un choque frontal a plena velocidad habría aplastado los primeros 30 o 40 metros del casco e inundado 2 o 3 compartimentos de proa. El Titanic fue construido para mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados.
Los pasajeros de la proa habrían muerto o resultado gravemente heridos. El barco habría sobrevivido. El roce lateral, en cambio, abrió una franja discontinua de grietas y remaches cedidos a lo largo de 90 metros de la cubierta de babor. 6 compartimentos. El barco no podía sobrevivir a 6. Comenzó a hundirse de forma irreversible en los primeros 20 minutos. Murdoch tomó la decisión instintiva que cualquier marinero habría tomado. La paradoja es que fue la decisión técnicamente correcta en cualquier otra circunstancia y la decisión letal en esta. Murdoch murió esa noche. Su cuerpo nunca fue recuperado. Varios testimonios de tripulantes supervivientes lo sitúan en cubierta hasta el final, pero sus últimas acciones son tan disputadas como las de Smith. Los manuales de navegación de los años siguientes analizaron qué falló en el barco. Lo que ninguno quiso calcular formalmente fue qué habría pasado si Murdoch no hubiera intentado esquivar. Número 3. El oficial reemplazado el día antes de zarpar, que se llevó sin saberlo la pieza que faltaba. Hay un armario metálico pequeño en la cofa del Titanic, a 40 metros sobre la cubierta principal. Dentro había 2 pares de prismáticos de marina. El armario tenía cerradura. El 10 de abril de 1912, la llave de ese armario estaba en el bolsillo de David Blair. Blair era el segundo oficial asignado originalmente al Titanic. El 9 de abril, un día antes de la partida desde Southampton, recibió órdenes de abandonar el barco. White Star Line había decidido incorporar a Henry Tingle Wild, oficial jefe procedente del RMS Olympic, como jefe de cubierta para el viaje inaugural. El cambio alteró toda la cadena de mando. Murdoch bajó de primero a segundo, Lightoller de segundo a tercero, y Blair quedó sin puesto. Desembarcó esa tarde con sus pertenencias. La llave fue con él porque el traspaso de material entre oficiales no seguía un protocolo formalizado en el White Star Line para situaciones de sustitución de última hora. La postal que Blair envió a un familiar esa misma tarde, lamentándose de quedarse en tierra, fue subastada en Henry Aldridge. Son en 2007 por 90.000 libras esterlinas. La llave del armario, que también fue conservada y llegó a subasta, se vendió por el mismo precio. La procedencia de ambos objetos se trazó directamente a Blair. Los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee cubrieron sus turnos de guardia sin prismáticos durante los 4 días de travesía. Fleet declaró ante el Comité del Senado americano, en abril de 1912, que si hubiera tenido prismáticos, habría avistado el iceberg suficientemente antes. No podemos verificar esa afirmación. Las condiciones de esa noche, sin luna y con el mar excepcionalmente calmo, creaban un efecto de espejo que hacía difícil distinguir el hielo, incluso con óptica. Pero la pregunta permanece en el expediente. La llave está en una colección privada. El armario de la cofa del Titanic sigue cerrado a 3.821 metros de profundidad. Si se pudo o no haber conseguido más tiempo con prismáticos, es la pregunta que ninguna de las 2 comisiones investigadoras formuló formalmente. Número 4. Los 7 mensajes de advertencia que llegaron al puente y el 8º que quedó bajo un pisapapeles. 7 mensajes de advertencia de hielo recibió el Titanic el 14 de abril de 1912. El primero llegó a las 9 de la mañana, del Baltic. El último registrado en los libros del puente fue el del Californian, a las 22:30, informando de que ese barco había detenido su marcha rodeado de campo de hielo. El capitán Smith leyó los mensajes. En ningún momento del día redujo la velocidad de crucero, pero existe un 8º mensaje que la mayoría de los relatos populares omite. A las 21:40, el vapor Mesaba transmitió una advertencia de precisión inusual. Grandes icebergs y campo de hielo entre latitudes 42 grados norte y 41 grados 25 minutos norte, y entre longitudes 49 grados oeste y 50 grados 30 minutos oeste. Esas coordenadas describían exactamente la franja de océano que el Titanic estaba cruzando en ese momento. La posición del barco a las 21:40 era aproximadamente 41 grados 30 minutos norte, 49 grados 40 minutos oeste, dentro del área alertada. El mensaje llegó al cuarto de radio, donde Jack Phillips llevaba más de 12 horas de turno continuo, procesando un retraso acumulado de telegramas personales de pasajeros de primera clase. Los operadores de radio a bordo no eran empleados del White Star Line, trabajaban para la compañía Marconi, cuya prioridad contractual eran los mensajes comerciales.
Phillips estampó el sello de recibido en el telegrama del Mesaba, lo colocó bajo un pisapapeles y no fue al puente. En los registros de la investigación británica consta el sello de recepción. El mensaje no figura en el libro de mensajes del puente para esa noche. La versión más documentada de este episodio indica que Phillips no desestimó conscientemente la advertencia. Estaba saturado de trabajo comercial, y su cadena de responsabilidad no incluía ningún procedimiento obligatorio de escalado de mensajes de hielo al capitán. La advertencia al Mesaba era, según las instrucciones de la compañía Marconi para esa ruta, no urgente, en ausencia de señal SOS. De todos los factores del expediente que me costó más tiempo encontrar en los relatos estándar, este fue el más consistentemente ausente. Está en los archivos desde 1912, en la documentación de la investigación británica, pero no aparece en la mayoría de las reconstrucciones divulgativas porque introduce una causa que no es dramáticamente conveniente. No fue negligencia dramática, fue un sistema de prioridades diseñado para optimizar el negocio. Número 5. El código que murió junto al barco y el operador de radio que durmió 5 minutos antes del impacto. El Titanic fue uno de los primeros barcos en transmitir el código SOS en una emergencia real. Lo que raramente se menciona es la razón por la que lo usó. El operador junior Harold Bride le sugirió a Phillips, en medio del hundimiento, que cambiaran al nuevo código. "Might as well use the new call", dijo. Llevaban años de transición entre el CQD tradicional y el SOS, aprobado en 1908. El Titanic transmitió ambos alternativamente. Esta fue una de las primeras emergencias documentadas en que el SOS se usó en el Atlántico Norte. El barco que tenía posibilidades reales de responder era el Californian. Su operador de radio, Cyril Evans, había enviado a las 23 el mensaje más directo del día. "Say, old man, we are stopped and surrounded by ice." Phillips, atascado con la cola de mensajes comerciales, respondió, "Keep out, shut up, I am busy. I am working Cape Race." Cape Race era la estación de retransmisión terrestre a través de la cual los mensajes de pago viajaban hacia tierra. Evans cerró su equipo a las 23:35 y fue a dormir. El Titanic golpeó el iceberg 5 minutos después, a las 23:40. Cuando el barco comenzó a transmitir peticiones de socorro a las 0:15, nadie en el Californian escuchaba. Evans volvió a encender su equipo a las 5:30 de la mañana. El Californian llegó a la zona del naufragio a las 7:30. El Carpathia llevaba 3 horas y 10 minutos recogiendo supervivientes. El Titanic hacía 4 horas que estaba en el fondo. Número 7. La música que cada superviviente recuerda diferente y que nadie puede confirmar cómo terminó. Wallace Hartley, director de la banda del Titanic, fue recuperado del Atlántico el 4 de mayo de 1912. Sobre su cuerpo había un estuche de cuero que contenía su violín. El instrumento fue vendido en subasta en 2013 por 900,000 libras esterlinas, la cifra más alta pagada por un instrumento musical en una subasta moderna. Entre sus partituras figuraba "Near My God to Thee", el himno que durante más de un siglo se asoció con los minutos finales del hundimiento. Ninguna fuente permite confirmar que esa pieza se tocara al final. Varios supervivientes la mencionaron. Otros describieron ragtime y música de salón hasta que la inclinación del barco hizo imposible mantenerse en pie. Los historiadores que revisaron sistemáticamente los testimonios de la investigación estadounidense encontraron que los relatos divergen en un punto que consideran genuinamente irresolvible. Nadie sabe con certeza qué tocó la banda en los últimos 20 minutos. Lo que sí está documentado sin ambigüedad es que los 8 músicos tocaron en cubierta hasta que físicamente no pudieron continuar. Ninguno sobrevivió. El padre de Jock Hume, segundo violinista, recibió por correo una factura de su sindicato por el importe del uniforme de su hijo, semanas después de que éste muriera. Hartley tenía 33 años. Su funeral en Colne, Lancashire, reunió a 4,000 personas. Lo que tocó al final es lo único del expediente que no puede establecerse. Número 8. El capitán cuyas últimas palabras fueron inventadas porque las reales no las. El cuerpo del capitán Edward John Smith nunca fue recuperado.
Este hecho convirtió sus últimas horas en uno de los archivos más extensos de testimonios contradictorios que produjo el naufragio, porque en ausencia de cuerpo, cualquier relato era imposible de refutar formalmente. Las versiones documentadas en los días y semanas posteriores incluyen las siguientes. Un oficial lo vio de pie en el puente con el agua llegándole a la cintura, exhortando a los hombres que nadaban con las palabras "Be British, boys". 4 testimonios distintos y geográficamente separados lo sitúan nadando entre los escombros con un bebé en brazos que entregó a distintos botes antes de regresar al agua. 4 testimonios, 4 bebés, 4 entregas. Es físicamente imposible que todas sean ciertas. La frase "Be British, boys" procede de un único relato publicado en los periódicos de Nueva York semanas después, por un fogonero llamado Harry Sr. No hay corroboración contemporánea documentada. Los investigadores que analizaron la fiabilidad de los testimonios post-desastre identifican este tipo de relatos como casos clásicos de memoria contaminada por presión social. En 1912, la narrativa del capitán heroico era cultural y políticamente necesaria para el Imperio Británico. La necesidad narrativa crea recuerdos en personas que genuinamente creen haberlos vivido. Lo que consta sin ambigüedad. Smith dio la orden de desplegar los botes a las 05 y seguía en el puente supervisando las operaciones a la 1:30. Lo que ocurrió después no está respaldado por ninguna fuente primaria verificable e independiente. 43 años de experiencia en el Atlántico. El cuerpo de Edward John Smith está a 3.821 metros de profundidad, o no está en ningún lugar reconocible. Número 9. La mujer más famosa del naufragio que se llamaba Margaret y cuyo apodo lo inventó Broadway 47 años después. Su nombre era Margaret Tobin Brown. Sus amigos la llamaban Maggie. Nunca, en vida, se llamó Molly. El apodo fue creado para un musical de Broadway estrenado en 1960, The Unsinkable Molly Brown, con Tammy Grimes en el papel principal. Margaret Brown murió en 1932. El musical llegó 28 años después. Lo que Margaret Brown sí hizo esa noche está documentado. Organizó el reparto de ropa y mantas entre los supervivientes del bote número 6. Presionó al tripulante a cargo para que regresara a buscar supervivientes en el agua a presión que no tuvo éxito, y durante la travesía en el Carpathia, recaudó $10,000 en efectivo destinados a los pasajeros de tercera clase que habían perdido todo. Había postulado al Senado de Colorado en 1909 y trabajado activamente por derechos laborales y educación mínima. La película de 1964 con Debbie Reynolds, basada en el musical, convirtió a Molly en el nombre permanente del personaje histórico. Número 10. Los botes que salieron casi vacíos porque nadie quiso ser el primero en subirse al barco equivocado. El Titanic tenía capacidad total de botes para 1.178 personas. En los botes que se alejaron del barco viajaban 711. La diferencia, 467 plazas vacías, no fue un error de cálculo. Es el resultado documentado de cómo se gestionó el despliegue en los primeros 90 minutos. El primer bote en salir, el número 7, tenía capacidad para 65 personas. Salió a las 0:40:27. El número 1, con capacidad para 40, abandonó el barco con 12 ocupantes, entre ellos Sir Cosmo Duff Gordon y su esposa Lady Lucy. Testimoniantes posteriores acusaron a Duff Gordon de haber ofrecido 5 libras a cada tripulante para que no regresaran a buscar supervivientes. Duff Gordon negó la acusación en la investigación. Lo que es cierto es que el bote no regresó. El patrón de los primeros botes fue sistemáticamente el mismo: capacidades de 40 a 65 plazas, lanzados con entre 18 y 40 personas. Las razones documentadas son múltiples. Los pasajeros de primera clase no querían abandonar un barco calefaccionado y bien iluminado para sentarse en un bote de madera a 2 grados sobre el Atlántico en abril. Varios no creían que el barco fuera a hundirse en las 2 primeras horas. El protocolo de carga no establecía ningún procedimiento obligatorio de llenado máximo antes del lanzamiento, y los oficiales que supervisaban el despliegue tomaron decisiones individuales sin coordinación central. Me detuve más de lo habitual en estas cifras durante la investigación.
No porque sean difíciles de encontrar, están en los testimonios oficiales de ambas comisiones, sino porque su implicación es incómoda de aceptar. 467 plazas vacías en botes que ya flotaban en el agua. Son 467 personas que murieron de hipotermia en agua a 2 grados mientras había espacio para ellas a 70 metros. Solo 2 botes regresaron a buscar supervivientes después del hundimiento, el 4 y el 14, este último al mando del quinto oficial Harold Lowe, que recogió un total de 13 personas con vida. Las personas en el agua tardaban entre 15 y 30 minutos en morir de hipotermia. El hundimiento se completó a las 2:20. El registro de los botes indica que la mayoría de ellos podrían haber iniciado la búsqueda antes. Número 11. El director de la compañía que viajaba a bordo con poder para ralentizar el barco y que no lo ejerció. J. Bruce Ismay no era el capitán del Titanic. Era algo más complejo. Era el director gerente del White Star Line, propietario del barco, y viajaba como pasajero de primera clase. Su presencia no era irregular, tampoco era neutral. A mediodía del 14 de abril, el capitán Smith recibió el telegrama de advertencia del Baltic y lo mostró a Ismay. Ismay lo guardó en el bolsillo durante horas. A las 19:15, la señora Emily Ryerson, pasajera de primera clase, fue abordada por Ismay en cubierta. En el testimonio que prestó ante el Comité Americano semanas después, Ryerson declaró que Ismay le mostró el telegrama y comentó que el barco incrementaría velocidad para llegar a Nueva York antes de lo previsto y conseguir titulares en prensa. Ismay negó la versión de Ryerson en su propio testimonio. La discrepancia entre ambos testimonios quedó sin resolución en el expediente, lo que está documentado sin controversia. Ismay se encontraba en cubierta mientras se desplegaban los botes y ayudó a embarcar a varios grupos de pasajeros. A la 1:40 de la madrugada, subió al bote plegable C, cuando, según su propio testimonio, no había mujeres ni niños visibles en esa zona de cubierta. El bote salió con 44 personas. Ismay pasó la travesía hasta Nueva York en el camarote del médico del Carpathia, sin salir a cubierta mientras los supervivientes eran recogidos. Dimitió de todos sus cargos en White Star Line antes de que terminara 1912. Se retiró a una casa en el oeste de Irlanda, donde vivió durante 25 años prácticamente sin contacto público. Murió en 1937. Número 12. La ley de botes salvavidas, que tenía 18 años cuando el barco zarpó y que ningún lobby quiso actualizar. En 1894, el Parlamento británico aprobó la Ley de Marina Mercante que regulaba el equipamiento mínimo de salvamento en barcos de pasaje. Según esa norma, los buques de más de 10.000 toneladas de registro bruto debían llevar al menos 16 botes, con capacidad total para 960 personas. El Titanic pesaba 46.328 toneladas y llevaba 20 botes, cumplía la ley y la superaba. El problema era que la norma de 1894 había sido calibrada para los barcos más grandes de la época victoriana, cuyo desplazamiento rondaba las 13.000 toneladas. En 18 años, el tamaño de los transatlánticos se había triplicado. La ley no se había movido. Alexander Carlisle, uno de los directores de diseño de Harland & Wolff, había propuesto en la fase de planificación del Titanic instalar 48 botes, 3 por cada par de pescantes. La propuesta fue rechazada por la dirección de White Star Line por razones de coste, de estética de cubierta y porque la normativa vigente no lo exigía. Carlisle dejó Harland & Wolff en 1910, un año antes del botamiento del barco. Testificó en la investigación británica de 1912 que había planteado la cuestión a los ejecutivos de White Star y que le habían respondido que los requisitos legales eran suficientes. La Junta de Comercio Británica, el organismo regulador, había revisado la normativa de equipamiento de salvamento en varias sesiones entre 1905 y 1911. Las reuniones concluyeron cada vez que la industria naviera regulaba sus estándares con eficiencia propia y que la imposición de obligaciones adicionales sería costosa y engorrosa para los operadores. 3 semanas después del hundimiento, el Parlamento aprobó la nueva normativa. El proceso legislativo, que en 1911 había tardado meses en no llegar a ninguna conclusión, duró en mayo de 1912 menos de una semana. Lo que viene en la segunda mitad del recorrido
son los fallos de diseño físico del barco, los que nadie identificó como fallos hasta que era demasiado tarde. La diferencia entre los primeros 12 casos y los que siguen es que estos últimos no son decisiones de personas, son las elecciones de ingeniería que la compañía hizo antes de que se pusiera la primera cuaderna. Número 13. Los 3 metros de mamparo que faltaban y que habrían cambiado el cálculo de hundir el barco. El Titanic tenía 16 compartimentos estancos separados por 15 mamparos transversales. El barco estaba diseñado para mantenerse a flote con cualquier combinación de 4 compartimentos inundados o con los 4 de proa inundados simultáneamente. Los mamparos llegaban hasta la cubierta E o la cubierta F según la sección. La cubierta B estaba aproximadamente 3 metros más arriba. Cuando el agua superaba la altura de un mamparo, desbordaba al compartimento siguiente. Ese efecto en cascada fue lo que hundió el barco. Con los mamparos extendidos hasta la cubierta B, el Titanic habría podido mantenerse a flote con 6 compartimentos inundados. El iceberg abrió exactamente 6. La extensión de los mamparos 3 metros hacia arriba habría añadido peso y reducido el espacio habitable en cubierta. Los ingenieros eligieron el equilibrio que la dirección del proyecto aprobó. El Titanic sobrevivió exactamente al número de compartimentos para el que fue diseñado, -2. Número 14. Los remaches de hierro que se dieron en lugar del acero, y que abrieron el casco antes de que el agua desgastara nada. El casco del Titanic no fue desgarrado por el iceberg. Esta es una de las conclusiones más contraintuitivas que produjo el análisis del pecio tras su localización en 1985, y tardó 2 décadas en quedar establecida con rigor. Robert Ballard y su equipo esperaban encontrar una grieta o hendidura continua en el casco. Lo que encontraron, con los sumergibles de la expedición de 1986 y con el sonar de las expediciones posteriores de Ifremer y Woods Hole, fue una serie de aperturas discontinuas a lo largo de 90 metros de la cubierta de babor. La mayor de esas aperturas no superaba los 25 centímetros de ancho. La zona afectada total equivalía aproximadamente a la superficie de 2 puertas de automóvil colocadas una sobre otra. Los análisis de McCarthy fue que revelaron el mecanismo. Los remaches de hierro forjado de la sección de proa, sometidos a la presión del impacto a temperaturas bajo cero, se dieron en las cabezas sin que el acero de las planchas se rasgara. Las placas se separaron sin romperse, abriendo juntas de entre 4 y 12 centímetros. Por esas juntas, entró agua a razón de 400 toneladas por minuto en los primeros instantes. El análisis de 48 remaches mostró que los del sector de proa tenían entre un 9, 3 y un 12% de escoria en peso. Los de acero del cuerpo central del barco tenían entre un 1, 5 y un 2, 5%. La razón por la que la proa usaba remaches de hierro en lugar de acero no fue un error de diseño. Los remaches de acero no podían instalarse a mano en los accesos estrechos de la proa, y los remachadores manuales trabajaban con el material que asignaba el suministro. La diferencia entre los remaches de la proa y los del cuerpo central del barco es visible estadísticamente en el análisis del pecio. La proa cedió. La popa tardó más en hundirse. El registro es consistente. Número 15. Las puertas de tercera clase que estaban cerradas, que no estaban cerradas, y lo que pasó cuando se abrieron. El 25% de los pasajeros de tercera clase sobrevivió al hundimiento. El 62% de los de primera clase sobrevivió. Esta discrepancia generó desde los primeros días la versión de que las puertas entre las cubiertas inferiores y la cubierta de botes permanecieron cerradas deliberadamente para retener a la clase trabajadora mientras embarcaban los ricos. Los testimonios de supervivientes de tercera clase describen experiencias radicalmente distintas entre sí. Algunos declararon haber encontrado puertas cerradas y marineros que les impedían el paso. Otros subieron sin obstáculos una vez que entendieron qué ocurría. Daniel Buckley, emigrante irlandés que sobrevivió, declaró ante el comité americano haber visto a marineros empujar a hombres de tercera clase hacia atrás con remos. Otros supervivientes del mismo sector del barco no describieron ningún obstáculo físico. Existe un factor legal que los relatos populares omiten con frecuencia. La Ley de Inmigración de los Estados Unidos de 1907 exigía que los pasajeros de tercera clase permanecieran en áreas separadas durante la travesía
hasta su inspección sanitaria y de cuarentena en el puerto de destino. Los marineros que mantenían esas áreas cerradas no lo hacían por decisión propia, cumplían una regulación federal que los operadores de líneas con destino americano estaban obligados a respetar para mantener sus licencias de operación. Las puertas se paraban por imperativo legal, no por política de empresa. El factor que los registros confirman como el más determinante es estructural. Los camarotes de tercera clase estaban en las cubiertas inferiores de proa y popa. El acceso a la cubierta de botes era un laberinto de pasillos y escaleras que los pasajeros de primera clase conocían de sus paseos habituales y que los de tercera no habían recorrido en 4 días de viaje. Añadido a esto, más de 30 países de procedencia, docenas de idiomas distintos, ausencia total de señalización en otros idiomas y ningún marinero asignado específicamente a guiar a tercera clase hacia los botes. Número 16. Las cifras de supervivencia por clase que ningún memorial coloca en la misma tabla. Los datos de supervivencia por clase social y género, según los registros oficiales de ambas comisiones, son los siguientes. Las mujeres de primera clase sobrevivieron en un 97%, las de segunda en un 86%, las de tercera en un 46%. Los hombres de primera clase sobrevivieron en un 33%, los de segunda en un 8%, los de tercera en un 16%. Los datos de niños son los más extremos del expediente. Todos los niños de primera y segunda clase sobrevivieron, sin excepción. En tercera clase, sobrevivieron 27 de 79, 1 de cada 3. La diferencia entre las tasas de supervivencia de mujeres en primera y tercera clase es de 51 puntos porcentuales. La diferencia entre los niños es de 66 puntos. Estos números están en los archivos desde 1912, no están en los memoriales. Número 17. El barco, que no tenía por qué estar ahí y que llegó de todas formas forzando sus máquinas a través del hielo, el RMS Carpathia, estaba a 58 millas del Titanic cuando su operador Harold Cotham recibió el primer mensaje de socorro a las 0:20. Cotham llevaba varios minutos intentando notificar al Titanic de un grupo de mensajes comerciales pendientes. La señal de socorro fue la respuesta que encontró cuando preguntó si el Titanic estaba escuchando. El capitán Arthur Rostron fue despertado de inmediato. En los siguientes 30 minutos, antes de que el Carpathia hubiera terminado de dar la vuelta, Rostron ya había ordenado lo siguiente: todos los calderos al máximo para alcanzar la velocidad máxima posible. Servicio de café, té y brandy para los supervivientes, médicos de guardia en los 3 comedores, escaleras de cuerda y redes de pesca preparadas para los que pudieran trepar, grúas listas para subir a los que no pudieran, y 4 vigías adicionales en la proa. El Carpathia iba a cruzar de noche a velocidad máxima el mismo campo de hielo que había hundido al Titanic. La velocidad que alcanzó el Carpathia fue de 17,5 nudos, 3 nudos por encima de su velocidad de crucero máxima registrada. Rostron ordenó cortar el suministro de vapor a la calefacción y al agua caliente de todo el barco para redirigirlo a las máquinas. Los pasajeros del Carpathia pasaron esa noche con frío y sin agua caliente. El barco avistó 5 icebergs y detectó varios más durante las 58 millas de carrera. Llegó a las coordenadas del hundimiento a las 4:10 de la mañana y pasó las siguientes 4 horas y media recogiendo supervivientes de los botes. Rostron propuso luego una vuelta por la zona para buscar supervivientes adicionales o cuerpos. Los registros del Carpathia documentan que el barco pasó por la zona sin encontrar a nadie con vida en el agua. Rostron recibió una medalla del Congreso de Estados Unidos. Su nombre figura en muy pocos libros de texto sobre el Titanic. Número 18. Los tripulantes del barco vecino que anotaron los cohetes en sus cuadernos y lo que escribieron en el diario de navegación. Mientras el Titanic se hundía, el segundo oficial del Californian, Herbert Stone, y el cadete James Gibson observaban desde el puente, algo que Stone describió en su propio testimonio como cohetes blancos, lanzados desde un barco parado a varias millas. Entre la 1 y las 2:05 de la mañana del 15 de abril contaron 8. Stone se comunicó 2 veces con el capitán Lord, que dormía en la sala de cartas adyacente al puente. La primera comunicación fue a la 1:15. Lord recibió la noticia, preguntó si eran señales de compañía.
Dijo que siguieran intentando contactar por señales de luz Morse y se volvió a dormir. La segunda fue a las 2:00. Lord preguntó qué tipo de cohetes eran. Stone respondió que blancos. Lord repitió las instrucciones de seguir con el Morse y se durmió de nuevo. Las notas de guardia del Californian registran todas estas comunicaciones. Sin embargo, los diarios oficiales de navegación del barco presentaron inconsistencias que los investigadores de ambas comisiones identificaron en su momento. La posición de medianoche declarada por el Californian, 42 grados, 5 minutos norte, y 50 grados, 7 minutos oeste, situaba al barco a entre 19 y 22 millas del lugar del hundimiento. La posición de socorro del Titanic era 41 grados 46 minutos norte y 50 grados 14 minutos oeste. Pero varios navegantes que revisaron posteriormente los diarios del Californian señalaron que su posición declarada era inconsistente con las corrientes y el viento de esa noche y que la distancia real era probablemente menor. Stone declaró en la investigación británica que los cohetes no le parecieron señales de socorro, sino company signals, el código de identificación que algunas compañías navieras usaban entre sus propios barcos. Es una explicación que los investigadores tomaron nota de sin aceptar como satisfactoria. Si los cohetes eran simplemente identificación de compañía, ningún procedimiento del Californian incluía confirmar qué barco los enviaba, ni si ese barco necesitaba algo. Número 19. El capitán que vio 8 cohetes de socorro en 90 minutos y que la segunda vez que lo despertaron volvió a dormirse. El capitán Stanley Lord del Californian tenía 11 años de experiencia en el Atlántico Norte y un historial limpio. El 14 de abril había tomado una decisión prudente y correcta. Detuvo su barco a las 22:21 porque los vigías detectaron campo de hielo por la proa y consideró arriesgado navegar de noche entre témpanos. Esa decisión merece consignarse. Lo que ocurrió después, también. A las 23, su segundo oficial Stone le reportó que había un barco grande parado a unas pocas millas, con las luces encendidas. Lord acusó recibo y siguió durmiendo en la sala de cartas. A las 23 del Californian, el Titanic golpeó el iceberg 40 minutos después. A la 1:15 de la madrugada, Stone llamó a Lord por el tubo de comunicación. El barco vecino había lanzado cohetes blancos. Lord preguntó si eran señales de compañía, dijo que siguieran intentando el Morse y se durmió. A las 2, Stone llamó de nuevo. 8 cohetes en total. El barco parecía más pequeño y había cambiado la posición de sus luces. Lord hizo las mismas preguntas, dio las mismas instrucciones. Se durmió. A las 2:20 Stone vio que el barco había desaparecido. La distancia entre el Californian y el Titanic al momento del hundimiento es el único dato del expediente que sigue siendo objeto de debate técnico. Las investigaciones de 1912, tanto la americana como la británica, la situaron entre 5 y 10 millas. La revisión del Marine Accident Investigation Branch británico de 1990 la estimó también entre 5 y 10 millas. Lord insistió hasta su muerte en 1962 en que su barco estaba a 19 o 20 millas. La diferencia importa porque determina el tiempo de tránsito. La velocidad máxima de crucero del Californian era de 14 nudos. A esa velocidad, y con la estimación oficial de 5 a 10 millas de distancia, el barco habría llegado a la posición del Titanic en entre 21 y 43 minutos desde el momento en que arrancara sus motores. Si Lord hubiera ordenado arrancar a la 1:15, cuando Stone reportó el primer cohete, el Californian habría llegado a la zona entre la 1:36 y la 1:58 de la madrugada. El Titanic se hundió a las 2:20. Había 1.517 personas en el agua a temperaturas de 2 grados bajo cero. Morían de hipotermia en menos de 30 minutos. Los logs oficiales del Californian de esa noche no registraron los cohetes en tiempo real. La mención aparece en la entrada del amanecer, cuando Evans ya había encendido la radio y captado las transmisiones del Carpathia sobre el rescate. Lord alegó que el barco que él vio no era el Titanic. Ninguna de las dos investigaciones le creyó. Su certificado de capitán nunca fue revocado. Si el Californian hubiera respondido al primer cohete, la mayoría de los que murieron en el agua esa noche habrían tenido tiempo de ser recogidos. El expediente dice que la distancia era la discutida.
Lo que el expediente no discute es que el capitán Lord no lo intentó. La versión del Titanic que la cultura popular conoce es la que se volvió cómoda. Un barco que se hundió porque alguien dijo que era insumergible, porque el capitán quería batir un récord, porque no había suficientes botes. Esas cosas son parcialmente ciertas. Lo que la versión cómoda no necesita es el telegrama del Mesaba bajo el pisapapeles, ni las 467 plazas vacías flotando en el Atlántico, ni los 8 cohetes blancos observados desde el Californian, ni el formulario del 23 de abril de 1912 que aprobó en 9 días lo que en 1911 llevaba años sin poderse aprobar. El barco se hundió en 2 horas y 40 minutos. Los documentos que describen con precisión cómo y por qué llevan más de 100 años exactamente donde los dejaron. Este canal existe porque hay una audiencia que prefiere el expediente completo a la versión que se volvió conveniente. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esa audiencia. El botón de suscripción en el canal registra esa preferencia de forma permanente. Escribe Californian en los comentarios si crees que el Capitán Lord es el punto más incómodo de todo este caso. Hay algo en la pregunta sobre la responsabilidad de no actuar que dice algo sobre cómo cada uno lee la historia que quedó sin resolver. El próximo video entra en otro expediente con documentos primarios. Ya sabes cómo funciona esto.